digamos, este reglamento que ha sacado el Ejecutivo. La última del gobierno, dice Mauricio Aguirre, periodista, Dina Boluarte, aprueban el reglamento de la ley que amplía el plazo del reinfo y de contrabando meten una disposición que permite que el reinfo ahora pueda ser otorgado como herencia. Solo una pregunta, es decir, el Ejecutivo le ha dado un regalito más allá, incluso yendo más allá de lo que ya le había regalado a la minería ilegal el Congreso de la República. Sí, Cristian, muchas gracias. Mira, lo que sucede es que es muy raro porque el ministro de Energía y Minas, el ministro Montero, dijo que no iba a existir el reinfo hereditario. Y lo que ha pasado el día de hoy, con este reglamento de una ley que salió en diciembre para la extensión básicamente de lo que se llama reinfo, entonces lo que ha pasado el día de hoy es que le dan un trámite que es meramente administrativo, le dan como un derecho. Entonces estamos frente a lo que se llama reinfo hereditario, ¿no? Lo que el ministro dijo que no haría exactamente es lo contrario. El gobierno le ha dado exactamente una especie de tabla, no solamente de salvación, sino además todo indica perpetuidad. O sea que el gobierno no tiene la intención de acabar o liquidar el reinfo, porque lo que se quiere es liquidar el reinfo. Porque cuando tú conversas o cuando has conversado con los principales dirigentes de la Confemín, por ejemplo, ellos están en contra del reinfo, siempre han dicho que están en contra del reinfo, pero curiosamente están a favor de la ley. Sin embargo, en medida de que no hay ley, quieren que de alguna otra manera se perpetúe el reinfo, ¿no? Y eso no se puede aceptar. Es decir, el reinfo, lo que pasa con el reinfo es que te ponen un limbo. ¿Y cuál es el limbo? Básicamente es que tú eres informal, pero también formal. Eso es básicamente lo que te hace reinfo. Y tú como informal tienes ese reinfo y también puedes hacer, digamos, puedes tener labores o puedes, en todo caso, entrar a concesiones ajenas y apropiarte de concesiones ajenas. Ok, entonces el reinfo claramente, más allá de que muchos informales nunca han querido pasar al proceso de formalización, porque también hay que decirlo, es casi imposible, en algunos casos también reales, también es utilizado por la minería ilegal. Es decir, el reinfo sí, claro que sí. claramente fortalece a la minería ilegal. Exactamente, el reinfo fortalece a la minería informal, a la minería ilegal. Ok. Pero acá es importante, no estamos criminalizando el minero informal. No. Pero como tú bien dices, también tampoco romantizarlo, ¿no? Exactamente, no se puede romantizar tampoco a la minería ilegal. Es imposible, a la minería informal, es imposible que podamos hacerlo. Y entonces sucede que tenemos un reinfo, sucede que tenemos 6 meses de extensión más el reinfo, el próximo año es un año electoral y ese reinfo, con esta ley además, continúa adelante. Y de acá a 2 o 3 años tengamos el reinfo todavía. Es decir, con el reinfo como herencia, con el reinfo en medida de que hay una ley MAPE, en medida de que ideologicen la ley MAPE, en medida de que pongan política, en medida de que grupos de izquierda, básicamente pero son los grupos de izquierda, ahorita la Comisión de Energía y Minas se manda a los grupos de izquierda, politicen e ideologicen la ley MAPE a través de eso que se llama minería ancestral, en medida de que haga eso, no va a existir ley MAPE y va a seguir existiendo el reinfo a perpetuidad, todo indica con esta ley, ¿no? ¿Quién crees tú? ¿A quién se le puede haber ocurrido desde el Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas, haberle dado este guiño a mineríos informales, a mineros ilegales, que sabemos tienen mucho dinero de cara a una próxima campaña electoral? Hay un gallo de formalización minera. Sí, yo creo... Un gallo no me refiero así, ¿no? Sino un señor de apellido Gallo. Exactamente, la Dirección Regional de Formalización Minera. Correcto. Exactamente. A él es el que tendría que responder. Dirección Regional de Minería. Porque si tú no estás de acuerdo, Gallo, supongo que ya has presentado tu carta de renuncia. Porque ¿cómo es esto de que le estás dando que sea hereditario? Entonces quiere decir que al interior del Ejecutivo, o ceden ante el pedido de alguien o están vinculados. Es que, mira, hay mucha vinculación, y esto hay que decirlo de manera clara, porque a veces no se quiere decir, pero hay una vinculación enorme entre poder político, corrupción y minería ilegal / informal. Tú lo puedes ver en La Libertad, lo puedes ver en este gobierno, los señores Sandoval, los señores Sandoval, el propio de Comercio. Los hermanos Sandoval, uno de ellos ministro de Transportes y Comunicaciones hoy por hoy. Yo no digo algo que se me imagina, eso está en la... Claro, el informe de Gabriela Villasís. El informe, exactamente. Entonces hay denuncias contra el señor Ricardo Sandoval. Entonces, tenemos acá que la minería ilegal ha copado grandes espacios de la política peruana. Y evidentemente los políticos se sienten básicamente con, la voluntad, entre comillas, de poder representarlos y de poder velar por sus intereses. Y esto es peor aún, porque si no hay un pacto entre los políticos para el próximo año, para las elecciones, si no hay un pacto político para evitar más infiltración, ya esta vez directa de la minería informal en el Congreso o en buenas partes, porciones de la política nacional el próximo año que va a ser elecciones, entonces evidentemente vamos a estar
yendo los próximos años, básicamente a lo que se llama la bolivianización. Porque ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia pasa que los famosos gremios o las famosas cooperativas mineras ponen al ministro de Minas. Ponen directamente. El ministro de Minas obedece a la cooperativa. Correcto. Vi un reportaje justamente de un periodista boliviano que habla, y por eso es que obviamente de Bolivia sale todo el oro ilegal a otros puntos del mundo donde compran el oro. Es decir, está completamente tomado por la minería ilegal. Exactamente. El aparato estatal boliviano. Exactamente. Todo el aparato boliviano, todo el aparato estatal de Bolivia. Exactamente. Entonces, puede ser que en el Perú pase lo mismo. El control territorial ya lo han tenido en Patás. Lo tienen en Condorcán, Quinanay. Mira, la minería ilegal tiene mucho dinero y la minería informal también. Y hay rutas. El gran corredor, ese corredor minero ilegal que casi agrupa todo el río Marañón. Sí, aquí lo dices justamente en tu columna. Exactamente. Están Huamachuco, Santiago de Chuco, Quirubil. Que en Quirubil que están los pulpos ahí repartidos cada uno en su feudo. Tienen unos feudos y por ahí no puedes pasar. Otusco también está la minería de carbón. Entonces, y además de eso, tienes a Tocacha, Huacrachucro, toda esa red que viene básicamente una red de narcotráfico, tiene red de ilegales de armas. Todo esto sabe la Policía Nacional. Es altamente probable que todo lo Ahora, sepa. yo quiero preguntar por otro tema, porque, a ver, ¿por qué no ocurre lo mismo que ocurre en Poderosa con las otras mineras formales grandes que están en la zona de la provincia de... Esa es una gran pregunta, fíjate, porque mira, se viene diciendo muchos relatos. Se viene diciendo que por qué Poderosa tiene problemas y por qué otras mineras no. Primero porque no tienen la cantidad de los 455 bocaminas y 52 plantas de beneficio, plantas de ¿Quién construyó descentración. esas bocaminas y esas plantas de beneficio? Los mineros informales, las ilegales. Okay. No tienes eso, no lo vas a tener en otras empresas. Pero las hicieron porque la mina no tomó medidas para impedir que se hagan. Bueno, pero no lo hacen en las otras mineras. Es que porque no tienen la cantidad de bocaminas, no tienen la cantidad de mineros informales. Y no tienen el batolito de Patás, que básicamente es geología. Entonces, no vas a poner en dimensiones... El batolito, ese gran batolito de yacimiento de oro. Que es decir, que encuentras el oro de una manera más pura. El volumen por tonelada es mucho, tiene más alta ley. O sea, tienes que trabajar menos para encontrar más oro, para decirlo sencillo. Exactamente. Entonces, no tienes todo esto. Por eso las otras empresas mineras que también han tenido problemas y que también han resuelto esos problemas, que también tienen mineros informales, también han tratado de resolver el problema a través de dando justamente contratos de explotación. Correcto, pero lo que lo han logrado, yo lo decía acá también, es decir, ¿no crees que Poderosa también... Está claro que ahora es un poco tarde, pero en su momento debió ser más cauta y también preocuparse por el tema de la seguridad, teniendo en cuenta, Iván, que el Estado nunca ha estado ahí. O sea, no es que ahora el Estado se ha retirado, nunca estuvo ahí. Entonces, ¿se manejó mal esa figura? Mira, fíjate, yo ahí sí discrepo contigo porque el Estado sí está allí, pero es un Estado es un Estado en negro. Es un Estado corrupto, es un Estado donde tiene fiscales, donde tiene jueces, donde tiene malos policías que acompañan a los propios mineros ilegales, a los propios camiones mineros ilegales, hasta Laredo, por ejemplo, ¿entiendes? Los acompañan, ahí están videos, ahí están fotos, ahí están los números de las matrículas. Entonces, es un Estado ellos han llegado justamente por el oro y porque estaba dándose esta economía ilegal que le permite también, seamos honestos, a policías, a fiscales y a jueces ganar plata. Hay un Estado en B, entonces autoridades, direcciones regionales de minería, gerentes regionales de minería. Entonces, hay un Estado en B. Y lo segundo es que si tú das la vuelta a lo que ha hecho Poderosa ha hecho lo que el Reinfo te pide. ¿Qué Reinfo te pide? Dar un contrato de explotación al minero artesanal. Eso ha hecho. Con sus programas de formalización, al ver que el fenómeno social es tan poderoso, evidentemente, ellos tenían que de alguna otra manera hacer este tipo de cosas, es decir, un arreglo institucional que también te pide Reinfo para poder formalizar, ellos tienen su propio periodo de formalización. Pero de ahí justamente cuando estos mineros informales en vías de formar con el Reinfo y que firman un acuerdo con la empresa titular de las concesiones, pues obviamente se empieza de alguna manera a privatizar no es la palabra porque no tiene nada de malo, sino que cada uno empieza a tomar su seguridad y en ese camino, Iván, empiezan también a contactar. Bueno, porque lo han hecho muchas mineras ahora que se hacen la víctima justamente a raíz de la carta notarial que estaba leyendo. Todas ahora se hacen la víctima, pero en algún momento también firmaron acuerdos y también dijeron, bueno, ya un poquito de ilegalidad y que vengan unos matones si es que me van a defender a mí o si están en mi línea de interés, enhorabuena, pero de ahí se desborda, nunca llega a buen término. Pero el problema no es Poderosa, o sea, el problema es de fondo. El problema es
es la formalización de la minería en el Perú. Quita Poderosa, quita Marsa, quitas otras empresas. Oca. El problema es básicamente eso, la formalización, que es un problema de formalización en el Perú. El sistema de formalización en el Perú, el sistema de minería, de formalización minera es un fracaso completamente. Aquí en Apurímac, en Akira, en Progreso, en Nanay, en la frontera con Ecuador, en todas partes hay minería. En este país hay minería en todas partes. Ok, pero ¿tú no crees que la Ley General de Minería durante el gobierno de Fujimori, que en un momento se hizo grandes extensiones para atraer grandes inversiones, etcétera, ¿no crees que ahí también radica una parte del problema o que de algo también se tendría que hacer ahí? ¿Cómo vas a hacer con los mineros informales, artesanales? Porque, claro, tú dices, tienes 90.000 hectáreas concesionadas, ¿ok? Y hay mineros que, no creo en los ancestrales, pero sí creo que deben haber mineros que sacaban oro de patas hace muchos años. Incluso Poderosa, la concesión minera, era una empresa del Estado, que seguramente hizo mal su trabajo. Mira, pero esto es importante. Sí. Hay varias cosas que he dicho. Por ejemplo, el tema de la ley MAPE. El tema de la Ley General de Minería es una cosa, el tema de la Ley MAPE. No, la Ley MAPE lo que se viene en la Ley MAPE. Correcto. ¿Qué hay en la Ley MAPE? Dice que uno de los principales problemas es básicamente el contrato de explotación. Es decir, no se pone de acuerdo quien tiene la concesión del yacimiento y el que lo explota, ¿no? Entonces, para encontrar eso, para encontrar un acuerdo, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, firmar un contrato de explotación. Y eso es una de las principales taras y preocupaciones y problemas. Ahora, eso no lo puedes eliminar, ¿ya?, reduciendo los años de concesión, porque lo que quieren, por ejemplo, en la Comisión de Energía y Minas se está viendo lo que quieren reducir de 30 años a 7 años. O sea, en un país donde encuentras un yacimiento en el 93, como por ejemplo grandes yacimientos, en el 93 se encontraba un yacimiento en el sur, por ejemplo, ¿no?, en Moquegua. Y después de 20 años, de 25 años, 30 años recién lo tienes, entonces ¿cómo vas a bajar en el país la capacidad de ser un país predecible? Es imposible hacer eso. Dicen, lo hacemos como en Chile, pero Chile tiene una arquitectura institucional distinta al país, distinta al Perú. Aquí hay mucha incertidumbre, muchos conflictos sociales, mucha ideología, mucho relato, entonces no puedes bajar. Y segundo, ¿cómo lo puedes hacer eso? A través de, los otros dicen, ya, mira, no podemos reducir los años, entonces vamos a hacer una cosa. Esas concesiones han sido ancestrales, esas concesiones son de minería originarias. Claro.